Y le doy ya la bienvenida formalmente a Luis Felipe Tellería, candidato a la presidencia por Avanza. Qué gusto tenerlo aquí. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Antes que nada quisiera entregarle mi currículum. Vengo a una entrevista de trabajo. Aspiro a tener el trabajo de presidente de 18 millones de ecuatorianos. Y usted migró en el año 2000, primero a Estados Unidos, 2002 más bien ya se va pues a Inglaterra, en Londres, donde ha permanecido durante todos estos años. Y esto no lo pone en desventaja versus los otros contendores que ya han tenido alguna participación en la vida pública o en la política o desempeñando algún cargo. Bueno, por el contrario, yo creo que ellos han estado en el país y ¿qué han hecho? Miren los resultados, están sobre la mesa. Vemos un país plagado de corrupción. Hay corrupción en las aduanas, hay corrupción en el IES, hay corrupción en el sector público, hay corrupción en todos lados. Yo creo que tengo una ventaja competitiva como 3 millones de migrantes. Hemos estado en el primer mundo donde están las soluciones a las cuales quiere caminar el Ecuador. Y en ese tema, precisamente, usted propone la creación de un banco del migrante, pero ¿qué opciones le plantea? Más bien para que ellos vean las oportunidades en el país y no fuera del Ecuador. Precisamente el Banco del Migrante. Simplemente si hacemos los números, 6 mil millones de dólares que enviamos de remesas. Normalmente el migrante promedio pierde el 6% en el giro entre el tipo de cambio y la comisión. Estamos hablando de 360 millones de dólares que pudiesen estar invertidos y no en manos de los banqueros. Creemos que cuando le demos un caramelo a los migrantes, comenzaremos a duplicar lo que recibimos por inversión extranjera. El 23% de esos 6 mil millones de remesas terminan en la inversión, bien sea porque los migrantes o los familiares de los migrantes van a empezar un negocio o bien sea porque compran un saco de cemento para el segundo piso de la casa. ¿Cuánto es 23% de 6 mil millones? Son cerca de 1.500 millones de dólares al año, lo que en estos momentos es el doble que toda la inversión extranjera que recibe Ecuador de todas partes del mundo. Pero la idea es que las familias no se dividan, que el ecuatoriano no tenga que arriesgarse intentando cruzar una frontera en busca de mejores oportunidades, de mejores días fuera del país, sino que más bien tengan en el Ecuador la certeza de que puede encontrar todo lo que tiene. Y hay dos razones por las que el ecuatoriano migra hoy. Una, el desempleo. ¿Cuál es entonces ahí la propuesta en ese sentido para disminuir ese índice tan alto que hay de desempleo? Claro que sí. Lo principal es que nosotros queremos resetear este sistema. Yo entiendo que hay 15 candidatos que están buscando ser los mejores administradores de un sistema caduco, corrupto, que ha fracasado. Un sistema estatista que no funciona en ninguna parte del mundo. Nosotros somos la única alternativa que busca resetear totalmente el sistema. Un reseteo económico que busca que Ecuador se convierta en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional, donde vengan 400 bancos y que en esa ley de oferta y demanda, en esa ley de competencia, bajen las tasas de interés al 3 o 4% de interés anual a 30 años plazo. Ese es el génesis de la generación de empleo. 400 bancos, no es 400. demasiado. ¿De dónde busca que vengan estos bancos al país? Imagínense, muchas veces cuando los políticos no han tenido secuestrados, le ponen pues al secuestrado una venda en los ojos. Muchas veces pensamos que es imposible. Por la ciudad de Londres, de donde soy comisionado de finanzas actualmente, pasan 3.8 trillones de dólares al día. En Londres solamente, una ciudad, hay más de 1.000 bancos. Si no se quiere ir muy lejos, en Panamá, que estamos muy cerquita, hay más de 100 bancos. Y Panamá es un país 4 veces más chico que Ecuador. En ese sentido, Ecuador, con una economía dolarizada, pudiese tener 400 bancos. Pero eso póngalo, para el ecuatoriano que lo está viendo, póngalo ya en números quizás o en cifras en plazas de trabajo. ¿Cómo generar esas oportunidades? ¿En qué áreas? Bueno, en cualquier área. Le explico, por ejemplo. En las condiciones actuales, cuando los bancos son casi chulqueros que le prestan hasta el 25% anual, a 5 años plazo máximo para un crédito de desarrollo, significa que para un crédito de 40.000 dólares, uno paga en las actuales condiciones 1.175 dólares al mes. Es decir, un pobre emprendedor tiene que trabajar solo para el banquero. Si tuviésemos la capacidad de endeudarnos a las tasas de interés de Europa, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Israel, Corea del Sur, 3-4% de interés anual a 30 años plazo, por los mismos 40.000, se pagarían tan solo, en lugar de 1.175, 168 Pero no tiene dólares. En su plan quizás un estimado de cuántas plazas de trabajo, porque eso no me lo está contestando. Sí, bueno, es que le voy a decir. En el primer año nosotros podemos generar rápidamente 300.000 plazas de empleo, pero ¿cuál es nuestro objetivo final? Y atentos con estos números ecuatorianos. Ecuador está llamado a ser un país de primer mundo. Nosotros tan solo producimos en 5 millones de hectáreas en el campo, cuando Ecuador tiene 25 millones de hectáreas. Fácilmente podemos producir en 10 millones de hectáreas adicionales. Si usted toma 2 empleos por cada una de esas hectáreas adicionales, ojo que no me equivoco con este número, 10 millones de hectáreas por 2 empleos son 20 millones de plazas de empleo.
Quizás usted piense que es una locura porque ha estado secuestrada por esta clase política. Es decir, aquí hubiesen más empleos que gente. Pero ¿sabe quién no le parece una locura? Al primer mundo. En Londres, en Estados Unidos, en Europa, llega más gente todas las semanas porque hay más empleo que gente. Ecuador está llamado a ser del primer mundo. Son distintas también las reglas del juego. ¿Esto llevaría a que usted haga una reforma al Código Laboral, por ejemplo? También vamos a reformar la Constitución. Buscamos una nueva Constitución en un reseteo político que disminuya el poder de los políticos de decidir cuántas horas quiere que la gente trabaje. Imagínese que mi historia de haber limpiado oficinas, llegar a ser gerente de un banco, de uno de los principales bancos del mundo, aquí no solamente que sería imposible, sino que a través del actual Código Laboral, esto en Ecuador sería ilegal. Es decir, aquí en Ecuador yo seguiría siendo conserje. Yo sueño con un país que le dé las oportunidades para los cuales los jóvenes migran, que no solamente sea un caso uno en un millón. Queremos que los ecuatorianos lleguen a su máximo potencial, aunque los padres no hayan tenido dinero. Pero usted dice reseteo de la Constitución, ¿a través de que de una asamblea constituyente? De una asamblea constituyente de plenos poderes que reforme la Constitución, que entierre esta Constitución de Montecristi y haga una nueva Constitución que abrace las ideas de la libertad para que Ecuador se enrumbe al primer mundo. Ahora, la gente no solo migra también por la falta de empleo, sino que hoy lo hace también por el problema de inseguridad que tiene el país. Sigue siendo, según las encuestas, la principal preocupación de los ecuatorianos. Hoy, un año de esa declaratoria de conflicto armado interno, y usted entre sus propuestas busca también seguir apuntalando la estrategia de combate a los grupos terroristas con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Correcto. Nosotros buscamos en nuestro plan de artillería contra la delincuencia, queremos que si tenemos una guerra, ya los muertos no sean los nuestros, los muertos no sean los niños inocentes que mueren víctimas de una bala perdida. Si van a haber muertos, serán ellos, los secuestradores, los vacunadores, van a ser los miembros del crimen organizado. Lo que nosotros queremos es que las Fuerzas Armadas se desplieguen en todo el territorio, no como algo excepcional, previo de convocatoria de un estado de excepción, sino permanentemente. Queremos hacer como los Carabinieri de Italia, por ejemplo, que nuestros militares en época de guerra sean militares y en época de paz puedan ser policías, quienes en paralelo a la Policía Nacional controlen permanentemente el territorio, pero también que se controlen las cárceles, que nuestros reservistas controlen las cárceles y se vaya a la casa el SNAI. Desaparece el SNAI. Correcto, porque a ellos se les están escapando los más buscados. ¿Va a poner a las Fuerzas Armadas al manejo de las cárceles? ¿Esa es su propuesta? Sí, permanentemente a través de los más de 100.000 reservistas. Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. Yo creo que es hora de que utilicemos a nuestras Fuerzas Armadas plenamente para el control interno. Además, queremos que en las cárceles los presos trabajen como chinos. Tenemos el plan chino, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. ¿En qué consiste ese plan? Que el Estado, o bien sea si es que luego está descentralizado, los municipios puedan vender la fuerza laboral de esas cárceles. Es decir, que esos presos puedan trabajar, por ejemplo, en maquilas, que usted le pueda decir a Tommy Hilfiger, a Lacoste o a una industria nacional, hey, en lugar de irte a pagar en maquilas $385 por un chino en Shanghai, paga $300 por un preso en Ecuador. En lugar de irte a Perú a pagar $325 en Piura, ¿por qué mejor no vienes y le das empleo a un preso ecuatoriano? De esa manera, el preso comienza a generar dinero, comienza a aprender qué es ganarse el pan con el sudor de su frente, qué es la propiedad privada que algún día le quitaron a alguien. Y además, $100 de esos 300 irán para el Estado central o local para pagar su casa y comida. Faltaba más. Tenemos que hacer que los presos paguen por su casa y comida y que los otros $200, 100 de ellos puedan tenerles en una libreta de ahorros para que cuando salgan con una bolita de plata y puedan generar empleo. Otra crisis que también tiene que afrontar quien llegue a la presidencia es la eléctrica. La crisis eléctrica, por ahora, pues ya se conoce que habrá una demanda adicional de 500 megavatios este año, soluciones que este gobierno está implementando y que se verá su resultado en febrero, pero lo que se busca evitar el estiaje de septiembre, pero hay una solución que debe ser también ya definitiva. ¿Cuál es ahí la propuesta de Luis Felipe Tillería? La solución definitiva es abrazar las ideas de la libertad. En estos momentos, usted lo ha dicho, Ecuador tiene 4.000 megavatios de necesidad. Lamentablemente tenemos 8.000 megavatios de capacidad instalada y tenemos apagones hasta de 14 horas. El problema ha sido el estatismo, un Estado que ha puesto todos los huevos en la misma canasta de la energía hidroeléctrica. Lo que nosotros queremos es total libertad. Todo esto sería el potencial de Ecuador en diferentes tipos de energía. No solamente energía nuclear, energía eólica, energía solar. Muchas fuentes de energía, 6 veces la energía hidroeléctrica que nosotros tenemos, energía solar, para que nunca tengamos apagones. Lamentablemente, en este cachito que nos falta aquí, esto es solamente lo que han hecho los políticos, es decir, han sido tan mediocres
que lamentablemente te tienen con apagones, porque no quieren que la gente invierta en todo esto aquí. Ellos prefieren tener el monopolio para seguir robando, aunque la gente tenga apagones. ¿Abrirá la puerta entonces a la empresa privada? Bueno, yo creo que le cerraríamos la puerta al estatismo. Definitivamente que tenemos que abrirle las puertas a la empresa privada para que aquí hayan 40 empresas eléctricas que estén compitiendo por dar un buen servicio al mejor precio. Que los políticos ya no tengan el monopolio de decir, este negocio nadie invierte, es para nosotros solitos. Eso es lo que ha pasado, los resultados están en la mesa, ha sido un desastre total. Por eso tenemos que resetear el sistema. ¿Pero eso sería una privatización? Correcto, sería una privatización porque en este momento tenemos una estatización, es decir, los políticos son los únicos que pueden entrar en ese negocio. ¿Cómo funciona nuestro sistema de privatización? Que, por ejemplo, Petroecuador lo dividamos en 3 partes. Que 1/3 de Petroecuador pueda ir directamente a los bolsillos de los ecuatorianos. Se lo devolveríamos a los ecuatorianos a través de acciones. Hoy celebramos 25 años de dolarización. ¿Qué se hizo allí? Se cogió la reserva monetaria, se sacaron los sucres de circulación en los cuales los políticos decidían cuánto valían esos sucres en tus bolsillos y se te los devolvieron. Nosotros queremos hacer lo mismo, ya no con el sucre, ya no con la moneda, sino con los recursos naturales y todas las empresas públicas que estén directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Y no quiero, me quedan 30 segundos, pero usted propone también dividir al país en 151 distritos. Habla de la dueñocracia. Correcto, queremos eliminar la dueñocracia. Hoy por hoy, los asambleístas no están representando al pueblo, están representando al dueño del partido, porque para participar necesitan la aprobación de un dueño del partido. Por eso se reúnen los 5 dueños de partidos y actúan como titiriteros. Ellos son los dueños de los asambleístas y ahí comienzan a transar en una mesa chica. Yo tengo 15 asambleístas, el otro dice yo tengo 25, el otro dice yo tengo 45 compañeritos y ahí comienzan a repartirse el país. Con hospitales, concesiones, contratos públicos y un largo etcétera, incluso impunidad. Lo que queremos es que ya no haya plancha, ya no existan los dueños de los partidos. Que un ciudadano independiente, como yo, pueda participar en política sin un partido político. De esa manera aumentará el poder de la ciudadanía y bajará el poder del político. Parte de las propuestas de Luis Felipe Tellería. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Que tenga un buen día.